No era senadora electa, entonces les voy a hablar como activista para ver si descanso un poquito de la política. A no ser que ustedes quieran hablar, por supuesto, de la política. Quiero hablar hoy de movimientos sociales, de luchas de las mujeres y del movimiento al que sigo perteneciendo. No quiero dejar de ser ni líder social y comunitaria ni defensora de la naturaleza. Pertenezco al movimiento Ríos Vivos. El movimiento Ríos Vivos es una articulación de comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico más grande que se construye el país. En este momento todavía está en proceso de construcción, decimos nosotros, porque se está cayendo poco a poco. Mientras ellos siguen intentando avanzar en su obra de muerte, nosotros seguimos en la tarea de denunciar lo que está pasando con el territorio y seguimos en la tarea de denunciar cómo la montaña se está viniendo abajo, cómo no hay un estudio de riesgos lo suficientemente riguroso que nos diga hoy el estado del macizo rocoso. El movimiento surge por allá en el año 2008, cuando nos enteramos de la obra. El movimiento surge por la obra. El movimiento es una respuesta a la mega obra. Y surge precisamente porque no había quien escuchara. Básicamente la necesidad de ser escuchados y escuchadas nos lleva a juntarnos para potenciar nuestra voz en el colectivo. Inicialmente nos decían que era imposible que alguien se atreviera a oponerse a empresas públicas de Medellín y al conglomerado económico más importante de este país, que es el Grupo Empresarial Antioqueño. Un grupo empresarial que está aquí con ustedes todo el tiempo y les suministra la energía y hace parte de la vida cotidiana de este territorio y de la mayoría del país. De ese Grupo Empresarial Antioqueño tuvimos que conocer mucho para aprender a enfrentarlo. Entonces siempre nos dijeron que éramos incapaces de enfrentar un grupo económico, un grupo que no solo tiene el poderío de manejar tantas empresas en Colombia, tanto dinero, sino el poderío político. Y ahí empezamos a entender que era un megaproyecto, el megaproyecto para nosotros más politizado del país. No solo es la mega obra más grande de Colombia, no se vayan que esto se compone. No solo es la mega obra más grande de Colombia, sino la más politizada. De esta obra se habla desde los años 50. Exactamente hay algunos estudios desde el año 49, desde el año mediados de los 50, es decir, ninguno de nosotros estaba por aquí, no sé, de pronto los más abuelos. Y eso para nosotros fue un reto porque cuando empezamos a conocer la obra que nos estaba destruyendo la vida, queríamos pensar qué era lo que podíamos hacer para que no se destruyera el entorno del cual depende la vida. Nosotros nos sentimos parte de ese entorno y ahí empezamos a pensar cuál es la diferencia entre los distintos tipos de ambientalismo, porque empezamos a escuchar de la academia que no por oponernos a un megaproyecto entonces éramos ambientalistas, que el ejercicio de oposición no implicaba un ejercicio de defensa y nosotros teníamos que ubicarnos en un lugar. ¿Cuál era ese lugar? Para nosotros ha sido desde ese momento del surgimiento del movimiento hasta ahora el lugar de oposición. Nosotros reivindicamos como parte del ejercicio político más importante en Colombia la oposición a la política minero-energética. Entonces ahora que estamos en el movimiento político nos dicen es que usted es nueva en la política. No, yo llevo muchos años haciendo oposición política. Lo que pasa es que no he participado, no había participado en la política electoral. Pero todo el ejercicio que hemos nosotros realizado como comunidades afectadas por un megaproyecto es un ejercicio político, es un ejercicio de oposición a una política que destruye la vida, que destruye la comunidad, que destruye nuestro tejido social y cultural y que destruye la posibilidad de subsistencia en el territorio, lo que implica un desplazamiento forzado por el desarrollo. Entonces empezamos
a entender la primera organización que se creó en mi municipio, en el municipio donde nací, que se llama Ituango, Antioquia. Y fue la primera organización en desaparecer. Creamos una mesa de defensa del territorio. En esa mesa de defensa del territorio quise juntar como fundadora, ingenua, como somos la mayoría de los colombianos cuando desconocemos el poder. Quise juntar a los comerciantes, a los diferentes sectores políticos, a la academia, a las organizaciones de campesinos, a las organizaciones de los paneleros, que en mi municipio hacemos una panela maravillosa, a las organizaciones de cafeteros, digamos a toda la diversidad de gremios, juntarnos para defender el territorio. A la primera amenaza desapareció la organización. La primera amenaza decía que nadie se podía oponer a Ituango. Nunca, de ninguna manera nos podíamos oponer a Ituango. Y habían hecho ya un ejercicio de identificar que está vinculado al proceso del licenciamiento ambiental. La licencia ambiental generalmente tiene una parte social muy chiquita, pero bueno, tiene una parte social de algunas páginas y tiene una parte biótica y la abiótica. En la social hay unas páginas más chiquitas todavía de análisis político del territorio. Y en ese análisis lo que decía básicamente es que en este territorio no se iba a presentar oposición porque ya habían matado a todos los líderes del territorio. Que no había ninguna posibilidad de que se presentara una oposición porque las fuerzas sociales ya habían sido previamente debilitadas. Y es ser previamente debilitado, entonces hacía parte del proyecto. De todo megaproyecto hace parte el debilitamiento social. Previo, ese que también es cultural, al desaparecer la estrategia fue: somos unos pocos dispersos por todo el territorio y se van a demorar mucho en matarnos a todos. Eso fue más o menos lo que pensamos. Mientras algunos podían fortalecerse en un territorio, pues nos iban a atacar en el otro. Y por eso el movimiento está disperso por el gran cañón del río Cauca, en el que ustedes también tienen una conexión profunda. Todo lo que hagan ustedes aquí nos llega a nosotros allá. Y entonces empezamos a conectarnos, a decir, desde Santa Fe de Antioquia hasta Valdivia, que es el área de intervención del megaproyecto. Hasta Santa Fe de Antioquia llega la cola del embalse, y hasta Puerto Valdivia, porque es uno de los corregimientos en mayor peligro por todo lo que suceda con la obra. En ese momento no hacía parte del área de afectación el municipio de Valdivia. Y esta es otra de las grandes trampas de estos megaproyectos. Y es que todo el tiempo nos están diciendo cuál es el área afectada, pero esa área es difusa. Esa área no es concreta. Entonces, en un momento nos dicen son tales y tales municipios, y en la siguiente resolución nos dicen son otros y otros municipios. Si no hay un área determinada, por lo tanto no hay una población determinada y por lo tanto no hay unos ecosistemas determinados. Si no sabemos el área, no sabemos nada. No sabemos las gentes que hay ahí y qué pasa ahí. No sabemos las montañas que hay ahí, no sabemos por dónde está pasando el río, siquiera no sabemos nada. En este momento nadie sabe el área afectada de Ituango. Todos los documentos nos dicen cosas distintas. EPM dice una cosa, los organismos nacionales dicen otra, cada organismo dice cosas distintas. Y sin área afectada, pues ¿cómo vamos a saber cuál es la gente afectada? Entonces empezamos a decir, nos vamos a organizar como nosotros sintamos que va a pasar esto. Insisto, sintamos. Nosotros hicimos un análisis geológico de dónde realmente iba a afectar. Nosotros no teníamos acceso al proceso de licenciamiento ambiental en ese momento, sino que lo que hicimos fue empezar a juntarnos las gentes del río. A diferencia de la primera mesa, esa que desapareció con la primera amenaza, empezar a juntar a las gentes del río, los barequeros,
que con esa batalla han construido toda su vida al lado del río Cauca, los pescadores, las comunidades campesinas y las mujeres víctimas del conflicto armado, de la violencia sociopolítica, y sobre todo las mujeres que buscan a sus hijos, que saben que sus hijos fueron arrojados al río, que saben que sus hijos los desaparecieron. Esa juntanza entre unos dolores y un sentimiento de reivindicación y de protección del territorio, unos dolores muy antiguos y unos dolores que no pueden sanar porque la desaparición forzada no sana. No hay manera de que sane en el cuerpo social, en la familia y mucho menos en las personas. Ningún hombre, padre, familiar, hijo, sana la desaparición hasta no haber cerrado la herida de alguna manera que su cultura le indique. Todas las culturas tenemos una relación con la muerte, todas. Y esa relación con la muerte empezamos a entender que además era un derecho, y se llama el derecho al duelo. Nosotros no sabíamos que teníamos derecho al duelo, porque como nos habían robado ese derecho construido según nuestra cultura en un sincretismo con la colonización, porque nos ha tocado hacerlo, nos ha tocado hacer ese sincretismo, entonces nosotros, así como pasa maravillosamente en el Chocó, con esas iglesias y con esas tradiciones que juntan lo nuestro con lo de afuera. ¿Por qué? Porque nos toca adaptarnos. En ese sincretismo, pues la relación con la muerte se va modificando y la nuestra también en el cañón se ha ido modificando para poder atender las situaciones que se dan con el tiempo. Empezamos a buscar a los muertos, empezamos a pensar en dónde podían estar, por qué se los llevaron y qué pudo haber pasado. Y empezamos con un registro primero de las masacres. ¿Y por qué de las masacres? Cuando empezamos a hacer el recuento de las masacres en el cañón del río Cauca o en la zona afectada, la que nosotros pensamos que era afectada, empezó a juntarse mucha más gente al movimiento. Y entonces las organizaciones y las ONGs ambientalistas nos decían que ahí no cabíamos. ¿Por qué? ¿Cómo es que una organización ambiental busca muertos y reivindica el derecho al duelo? Y las organizaciones de derechos humanos, cuando documentamos masacres, cuando buscamos desaparecidos, pues ahí cabíamos. Nos quisimos juntar con organizaciones de derechos humanos en Colombia para que nos ayudaran, porque además es una tarea muy peligrosa, porque los responsables de la desaparición forzada de este país, de la cual no se habla, la cual es invisibilizada, la cual nadie quiere mencionar, esos responsables pues no quieren que sepamos la verdad de la desaparición. No quieren que encontremos los cadáveres porque esos cadáveres hablan. Esos cadáveres tienen muchísimo que contarnos y nosotros necesitamos esa verdad. Y nosotros necesitamos encontrar a los muertos. No solo para dar la sepultura que corresponde a la cultura y sanar, sino para que no se repita, para que no lo vuelvan a hacer. Entonces, en esas organizaciones de derechos humanos nos decían, no, ustedes no caben aquí porque ustedes se la pasan hablando del bosque seco tropical, se la pasan hablando de serpientes, de monos aulladores, y nosotros somos enamorados de lo que hay en nuestro bosque seco tropical. Por lo tanto, es una narrativa permanente de la gente. No es un hecho casual, no. Nuestras historias están atravesadas por el bosque, están atravesadas por los peces, por los encantos que hay en el río, por la magia del río, y entonces no cabíamos en las organizaciones de derechos humanos. Y entendimos que este país no admite la diversidad, porque prefiere clasificarnos y decirnos qué es lo que somos. No permite que nosotros seamos, no nos deja ser, y permite entonces solo lo que a ellos les sirve. Lo que a ellos les sirve es la clasificación. Entre blancos y negros, entre ricos y pobres, cualquier clasificación. Lo que nosotros estábamos pidiendo de entrada es: no nos clasifiquen.
Si nos tienen que clasificar de alguna forma para poder ayudarnos en nuestra tarea, entonces somos cañoneros y cañoneras. Es decir, ya no queríamos ser de los municipios de la cuenca. Ya habíamos entendido que el río nunca era una frontera, que el río no nos separa, que el río nos une y que ese cañón tan profundo determina lo que somos. Y nosotros ya no queremos las divisiones político-administrativas coloniales. Nosotros queremos ser del territorio. El Chocó no se acaba, el Chocó biogeográfico no se acaba en Colombia, sigue hacia Panamá. El Chocó biogeográfico no se acaba ahí en esa frontera con Nariño. Sigue, continúa. Y nosotros somos los que hemos hecho unas fronteras artificiales traídas de la colonia y nos han dicho que los ríos son frontera. Los ríos no son frontera. Pero eso hace parte de la deconstrucción que hemos tenido que hacer cuando nos juntamos, y esa juntanza se dio por sobrevivencia. Esa juntanza no se dio de manera alegre, natural, como debería haber sido, porque somos pueblos del mismo territorio que nos habían separado, sino que se dio por sobrevivencia. Por sobrevivencia para un movimiento que estaba buscando ser escuchado. Y nosotros no encontrábamos, y quería mostrarles esta página, porque nos demoramos muchísimos años y cometimos muchísimos errores como proceso. Nos demoramos mucho tiempo en comunicar lo que hacíamos, en comunicar lo que sentíamos, en comunicar cómo nos organizábamos. Queríamos que nuestras denuncias fueran más potentes y no encontrábamos la manera de ser escuchados, porque siempre nos dijeron: ustedes están por allá muy lejos, por allá no entra la señal de celular, por allá no hay televisión, por allá la única radio que se escucha en el cañón es la del ejército. Y pues evidentemente el ejército no nos iba a dar un espacio radial y nosotros tampoco queríamos que nos lo dieran. Pero no teníamos maneras de comunicarle al mundo que estaban pasando cosas graves, cosas con las que no estábamos de acuerdo y cosas que nosotros necesitábamos transformar. Entonces decíamos: ¿qué más podemos hacer? Y ahí aparecen las redes sociales. Aparecieron las redes sociales. La primera vez que yo utilicé Twitter, lo utilicé en medio de una protesta que programamos en el cañón para denunciar que nos estaba atacando el ESMAD. Y entendimos que el Twitter era más efectivo que un derecho de petición, que una denuncia, que una constancia, que un documento serio, argumentado, radicado debidamente ante las instituciones. Era más efectivo porque hacía más bulla y nos respondían más fácil cuando etiquetábamos a la institución en el Twitter que cuando les hacíamos el documento debidamente radicado. Entonces empezamos a decir: bueno, necesitamos seguir documentando lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, pero además ponerlo en redes. ¿Por qué? Por sobrevivencia, para que no nos maten, para que no nos desaparezcan, para que no desaparezca la organización. La organización ha venido creciendo y fortaleciéndose por sobrevivencia, como mecanismo para estar en el territorio. Y yo llego a la política electoral por sobrevivencia. El mandato que me dieron es: pare la masacre, o aporte para parar la masacre a como dé lugar, así nos tengamos que meter en eso que no nos gusta. Metámonos en lo que nos toque, porque nosotros hemos hecho todo lo habido, todo lo que nos hemos imaginado para dejar de... Y hemos avanzado, sí, hemos avanzado un montón, pero no ha sido suficiente. Hoy la decisión de ayer del señor Duque nos tiene en una crisis sin precedentes que no habíamos vivido en mucho tiempo, porque las AGC estaban tranquilas. Y no es que les estemos agradeciendo, no, es que el paro armado no se lo hacen al señor Duque en Bogotá, no lo hacen a nosotros en el territorio. Sus decisiones tienen implicaciones en el territorio. Hoy todos los negocios están cerrados en Puerto Valdivia, en Valdivia, en el Bajo Cauca.
Hoy están quemando tractomulas y los vehículos de la gente. Y no se los queman en Bogotá, nos los queman a nosotros en los territorios en donde vivimos y sufrimos la violencia. Eso hace parte entonces de lo que el movimiento ha querido decirle al país, sin que quepamos en una organización o en otra, ni en las ambientales, ni en las de derechos humanos, ni en ninguna. De decirles, pues primero no nos clasifiquen, somos distintos, somos de un territorio, y segundo, las decisiones que usted toma en Bogotá nos están jodiendo la vida en el territorio, nos están acabando las posibilidades de subsistencia. Esa decisión en este momento es el uso político de la justicia, y lo hemos vivido todo el tiempo, y somos una de las organizaciones que en este país tiene más procesos judiciales ganados. Nosotros tenemos medidas cautelares de un juez que dice que todos los colombianos son víctimas de delito de amor, no nosotros solamente, no nosotros los que estamos allá, todos los colombianos de este megaproyecto de muerte. Unas medidas cautelares que le ordenan al Estado colombiano nos diga si se va a caer o no la represa, y nadie nos ha respondido, y son medidas del año 2019. Hasta este momento nadie nos responde. Lo mínimo que es que nos diga si se va a caer o no, si tenemos que correr o no, si hay que vender las vacas, las reses, las gallinas, hacer algo. No hay respuesta del Estado. Tenemos entonces un Estado, y con dureza hace parte de las reflexiones que hemos tejido en el movimiento, tenemos un Estado, una institucionalidad que está en contra de la gente. Nosotros aspiramos a que algún día tener un gobierno, por lo menos un gobierno, porque transformar la institucionalidad estatal va a ser mucho más difícil, por lo menos un gobierno que no sea enemigo del pueblo, que no esté para destruirnos, que entienda que cada una de sus decisiones tiene implicaciones en la vida cotidiana. Y entonces, en medio de esas situaciones, nosotros nos atrevemos a hacer una movilización histórica en el año 2012, porque no encontrábamos cómo llamar la atención, no encontrábamos, ya habíamos acudido, habíamos hecho cartas, habíamos hecho de todo y no escuchan. Hicimos la movilización, bloqueamos esa obra gigantesca, empezamos un campesino y yo, y empezó a bajar todo el cañón. Esas gentes ocultas en el bosque empezaron a salir de todas partes. Y cuando empezaron a salir de todas partes, yo pensaba en la magia de la juntanza, porque evidentemente mi amigo y yo estábamos locos. Todavía yo creo que estamos locos, porque nos paramos enfrente de maquinarias gigantescas, ahí, con lo único que tenemos, nuestro cuerpo, porque no tenemos nada más. Por eso hay que hacer uso del cuerpo, porque es una herramienta política. Y este cuerpo, dos cuerpos, uno evidentemente más adaptado que el otro a las montañas, como mi amigo, y el mío un poco más urbano después de haber sido desplazada, después de que me sacaran de mi entorno los grupos paramilitares, pero que se readapta también. Los cuerpos de nosotros son increíbles y uno vuelve y en poco tiempo vuelve a adaptarse al calor, a los mosquitos, y es increíble la manera como se adaptan los cuerpos. Nos paramos ahí enfrente de unas maquinarias gigantescas que estaban rompiendo la montaña, de unas maquinarias de esas empresas y de esos estados que a través de sus embajadas en Colombia nos dicen que nos apoyan en derechos humanos, pero hacen esos negocios para destruir nuestras montañas. Y entonces después yo quedaba sorprendida de cómo esas maquinarias con esas marcas que vienen de esos estados tan desarrollados en Europa, que son tan importantes en la democracia y que tienen unas democracias tan sólidas, se vienen aquí a jodernos los ríos y las montañas
Y a nosotros, los defensores de la naturaleza, no nos reciben en esas embajadas. Reciben a los defensores de derechos humanos, porque no les afectan sus economías extractivistas y sus economías de destrucción. Ahí entendimos por qué no cabíamos en esos círculos de derechos humanos, que reciben tanto dinero de cooperación para que nosotros estemos bien, mientras ellos siguen haciendo sus negocios. Y nos paramos enfrente de las maquinarias, empieza a salir la gente del cañón, y en esa protesta insólita de algo que nunca había ocurrido, nadie antes había hecho una movilización pacífica, porque discutimos mucho las formas organizativas. Y entonces las luchas, esa convocatoria que hacen, las luchas de las mujeres, esas luchas, ahí las sentí yo cuando baja todo ese montón de hombres, barqueros, pescadores, cañoneros, y somos un poquito de mujeres. Sí empezamos el tejido las mujeres, pero la mayoría del movimiento son hombres. Son hombres que trabajan la harina, hombres fuertes que trabajan el oro, hombres que trabajan las montañas, que cultivan. Y entonces esas mujeres no podíamos ser líderes, no podíamos ser escuchadas en ese montón de hombres tan fuertes. Y la protesta se fue tornando tan tensionante porque empezamos a ver la acumulación de los vehículos, de esas maquinarias y de los vehículos que nosotros no dejábamos pasar. Y el punto radical, el quiebre entre la manera como hacemos las mujeres las cosas y los hombres, se dio ahí. Cuando un hombre, en medio de la asamblea, íbamos a asambleas todos los días, no nos conocíamos antes, no teníamos una forma organizativa, éramos un montón de gente dispersa que llegó. Y nosotras pusimos como condición que no se podía, no íbamos a quemar una sola llanta, no íbamos a ejercer ningún tipo de violencia, no íbamos a tirar piedra. Llegó el SMAD y entonces la pregunta es ¿cómo reaccionamos? La reacción que hubo en ese momento fue salir a tomarse fotos porque nadie nunca había visto el SMAD. Y cuando nunca ha visto uno esos robots, como les decía a mis compañeros, pues les parecen muy chistositos. Pues como esa gente tan charra por aquí, estamos a 40 grados en un medio de un sol impresionante, con esos trajes todos negros, no aguantaron un momento, entonces empezaron a quitarse todo, sus cosas, pues porque el calor se hace insoportable. Entonces la gente, no hubo temor al SMAD. Yo era la única que llegaba con ese temor, pues porque venía de la universidad pública. Y entonces a mí en la Universidad de Antioquia sí me había tocado saber qué era el SMAD. Pero mi gente no sabía qué era el SMAD, porque no lo había visto. Cuando el SMAD se da cuenta que nosotros no sabemos qué es el SMAD, se baja la tensión. No hay posibilidad de confrontación, porque no sabes que es tu enemigo. Y si no sabemos quién es el enemigo, pues no podemos confrontarlo. Comieron con nosotros, hicieron parte del sancocho, se sentaron ahí, hay un montón de fotos con el SMAD en la primera movilización y bloqueo duro del movimiento. Después sí nos enteramos qué era lo que pasaba cuando llegaron los gases, cuando hubo la represión, pero ya tuvieron que cambiar el SMAD para que llegara a atacarnos, porque ya nos habíamos hecho amigos. Entonces ya no podían. Se lo tuvieron que llevar y cambiarlo y ya llegaron con los gases. Y en ese momento hubo el quiebre porque los hombres dicen que esa protesta no iba para ninguna parte, que eso no iba a llegar a ningún Pereiras, como decimos, que no iba a llegar a ninguna parte porque ahí no se estaba haciendo nada, simplemente estábamos parados, que había que ejercer presión, que nos teníamos que organizar como un frente guerrillero ambiental. Y era la propuesta. Nosotros en el territorio no conocíamos otras formas organizativas. Nuestras formas organizativas en la historia que tenemos son los frentes guerrilleros y las juntas de acción comunal. Las organizaciones productoras son para producir, no para reivindicar derechos.
no teníamos experiencia organizativa para la reivindicación de derechos. Las juntas de acción comunal no han reivindicado derechos, excepto pues hacer todos juntos el trabajo colectivo del camino juntos, sembrar juntos, la minga o lo que nosotros hemos reivindicado como ese ejercicio de cooperación, de colaboración, de solidaridad en las veredas, que es el convite, que es nuestra propia forma de minga en los territorios antioqueños y aquí también. Entonces el convite era nuestra forma de minga, y nuestro convite, pues lo que nos llevaba a pensar que podíamos hacer un convite para la olla comunitaria, un convite para la protesta, un convite para organizarnos, pero el convite es una forma temporal, inmediata, circunstancial, no nos servía para tener continuidad, no nos servía esa forma organizada de acción comunal, porque la mayoría de las juntas de acción comunal son cooptadas por la empresa, reciben dinero de la empresa y no estaban con nosotros. Incluso tuvimos presidentes de juntas de acción comunal, líderes del movimiento Ríos Vivos, que cuando estaban como Ríos Vivos tenían que decir que eran del comité tal, no decirse. La forma organizativa limitaba el discurso y la denuncia y la postura ante la empresa. Es como si la forma organizativa nos pusiera una máscara y nos quitara otra. Nosotros entendimos la importancia de la forma organizativa. Sin esa forma organizativa, tejida uno a uno, discutida en las asambleas, el movimiento habría desaparecido. Esa forma organizativa es genuina, es propia y depende del contexto y responde a las circunstancias. Por eso no se nos pueden imponer formas organizativas, porque fracasa el proceso social. Y nosotros entonces empezamos a crear organizaciones en ese paro, en medio del paro. La primera de ellas, el proceso asambleario. Hasta hoy el proceso asambleario se mantiene como el espacio más importante de toma de decisiones. El proceso asambleario para nosotros ha sido el que nos saca de esa disyuntiva si quemábamos o no un carro, o si nos conformábamos como una asociación o múltiples asociaciones por cada territorio, como lo estamos hoy. Hoy es una asociación de Puerto Valdivia, una asociación de Tarazá, una asociación de Caucasia, una asociación de pescadores, una asociación de barranqueros, una asociación de agricultores, una asociación de Sabana Larga, de punta a punta del cañón, y la única asociación que es de todo el territorio es la Asociación de Mujeres. La única que tenía que ser desterritorializada era la de mujeres. Y la necesidad de que sea desterritorializada es precisamente combatir la violencia al interior de nuestro proceso organizativo que vivíamos las mujeres y que aún las vivimos. Entonces, en esa asamblea, cuando los hombres se levantan y dicen esto no sirve para nada porque está siendo liderado por una mujer, no vamos a llegar a ninguna parte porque las mujeres no saben tomar decisiones fuertes, no saben qué es lo que hay que hacer en estos momentos de crisis. En esa asamblea, ese líder del municipio de Briceño, pues dijo entonces votemos por quién va a liderar este proceso. Y yo tengo que decirlo con tristeza, a pesar de que gané en esa primera asamblea en donde me enfrenté a un líder muy importante del cañón. Yo gané, esa es la primera vez que me nombran vocera del movimiento. En ese momento no teníamos ni nombre, había algunas ideas, pero no había una definición. Y gano con la perspectiva de que no vamos a ejercer ningún tipo de violencia, que vamos a encontrar una manera distinta de hacer la protesta y de hacer oposición a la obra. Pero pierdo en el sentido de que me eligen es por haber estudiado, por ser la única de las que en ese momento era profesional y por saber leer y escribir. Porque la mayoría de
de la asamblea no sabía leer y escribir, y entonces un compañero dice: hay que votar por ella porque nosotros no vamos a poder enfrentar a ese monstruo sin saber leer y escribir. Entonces el liderazgo se ejerce de distintas maneras. Yo lo que podía aportar de mí era ayudar a transcribir esos dolores, esas necesidades, ponerlos en un papel, y eso es lo que me pasé haciendo muchos años, escribiendo y escribiendo lo que ellos querían que les escribiera, más allá de lo que yo considerara debía escribir. Para finalizar, entonces se crea la Asociación de Mujeres, la Asociación de Mujeres Amarú, que es una asociación que surge al interior del movimiento para que esos líderes que eran de nuestro movimiento legítimamente designados en nuestra asamblea no nos hicieran daño a las mujeres y nos permitieran estar en las juntas directivas de las asociaciones y no nos agredieran, y si había agresión nos juntábamos las mujeres para defendernos entre nosotras. Es una organización creada para nuestra democracia interna. No fue una decisión nuestra que fuera una organización de mujeres hacia el exterior. Nunca pensamos que el problema entonces a enfrentar como prioridad de nosotras era el Estado, era la institucionalidad. De hecho, la decisión al interior del grupo de mujeres era: no podemos acudir al Estado porque nos revictimiza. Cuando había violencia de género, la resolvíamos al interior de la organización. Todavía se resuelve, y se resuelve por lo que hoy muy técnicamente le llaman el bullying. Se resuelve por hacerles sentir vergüenza a los hombres en el espacio asambleario. Así, esa es la manera como nosotros hemos resuelto al interior de nuestra organización los problemas que tenemos de violencia en contra de las mujeres. Teníamos muchísimas organizaciones, muchas de las 15 de barqueros, sobre todo de barqueros, que no permitían que las mujeres estuviésemos en cargos directivos. Hoy todas las asociaciones del movimiento tienen mujeres en cargos directivos. Hoy nuestra presidenta sigue siendo una mujer. Dejé yo el cargo y sigue siendo una mujer. Nuestra junta directiva de segundo nivel somos mayoría las mujeres. Y las decisiones se dan en ese nivel. La toma de decisiones cuenta, tiene que pasar por los espacios de las mujeres. Así la mayoría de los integrantes del movimiento sean hombres. Pasa por nosotras. Y pasa por nosotras porque en cada asamblea les explicamos qué pasa si no pasa por nosotras. En concreto, qué sucede en la organización si nos excluyen, si no nos tienen en cuenta, a cada una de las integrantes del movimiento. ¿Qué sucede? Pues que no se hace, no se cumple la decisión. Eso es lo que sucede. Nosotras hacemos que no se cumpla la decisión si no cuentan con nosotras. Y ese es el poder popular al interior de nuestra organización. Hasta hoy lo mantenemos. No es fácil, porque siempre llegan los hombres que se intentan romper con lo que hemos construido, ese tejido que parece tan abstracto, de eso de que te tengan en cuenta o no. Siempre aparecen esas violencias en los espacios de callarnos, y hacia afuera peor, mucho más difícil. Y hoy en la vida política nunca había sentido tanta violencia como la siento hoy, y he sentido mucha violencia en mi territorio, muchísima, y he visto cosas aterradoras, pero lo que estoy viviendo hoy da asco. Esa es la vida política, me da asco, después de haber visto masacres y de haber documentado 110. Pero esto no tiene precedentes a lo que yo haya visto, ni a lo que haya vivido. Entonces, cuando ese grupo de mujeres se fortalece, deciden si vamos nosotras a decirle a las instituciones cuál es la diferencia entre la afectación a un pueblo en general y la afectación a la vida de las mujeres del megaproyecto hidroeléctrico. Es la primera vez que nosotros salimos hacia afuera, que nosotras hacemos el ejercicio de salir hacia afuera y decir si hay una diferencia.
Y es una diferencia importante. Y es una diferencia que ustedes, empresas públicas de Medellín, han querido anular. Y esa diferencia hace que hoy, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, haya querido deshacerse de este megaproyecto porque no sabe qué hacer con miles de millones de pesos invertidos, miles de millones de dólares además, ni siquiera pesos, haya invertido tanto dinero en Hidroituango, que le haya llamado al gerente y le haya dicho devuélvame la plata ya, porque no quiero tener nada que ver con Hidroituango, porque no sabemos qué va a pasar y no quiero que la imagen del banco se vea involucrada en semejante situación que hacen los colombianos. Pues la única relación que se sostiene hoy entre ese banco que quiso lavarse las manos al pedir la plata es esa denuncia nuestra de que no tuvieron en cuenta a las mujeres. Muchas gracias.